Bueno, en la parte de operaciones vamos a ir revisando así algunos aspectos generales e ir haciendo algunas anotaciones importantes, ¿verdad? De la sección. Entonces tenemos suma y producto por escalares. Describimos, sean B y U dos espacios vectoriales, no necesariamente de dimensión finita, sean T1 y T2, dos transformaciones que van de D en U. Defínase la suma de T1 y T2 y el producto de T1 por un escalar de la forma siguiente. Entonces, tenemos la primera parte donde concluimos que T1 y T2 son transformaciones lineales también, y ahí tenemos una prueba pequeña de cómo lo haríamos. Recuerden que ahí están aplicando las dos propiedades, ¿verdad? Entonces, bajo esta definición, vamos a probar nosotros que T1 más T2 y C por T1 es una transformación, o sea, son transformaciones lineales, dado que T1 y T1 y T2 son transformaciones lineales. Entonces, probando la primera, me doy dos elementos, sean U y B, elementos cualesquiera de B, alfa y beta escalares. Entonces, le vamos a aplicar T1 más T2 al elemento alfa U más beta B. Siguiendo la definición, esto de aquí es igual a T1 alfa U más beta B más T2 alfa U más beta B. Pero recuerden que T1 y T2 son transformaciones lineales. Eso quiere decir que alfa T1 U más beta T1B más alfa T2U más beta T2B. Haciendo el álgebra necesaria, tengo alfa T1U más T2U más beta T1U más T2B. Perdón, este es T2. No, sería T1, T2U. Luego T1B y T2B. Pero por la definición, esto es alfa T1 más T2U más beta más T2B. ¿Ve? Entonces, al aplicar la transformación para alfa U más beta B, notamos esta descomposición. Entonces, T1 más T2 es lineal. Similarmente para CT1, miremos la definición, ¿verdad? CT1 aplicado a alfa U más beta B. Esto siguiendo la definición, solamente, aquí creo que tengo un detalle técnico. CT1 alfa U
más beta B. Por la definición es igual a esto. Pero como T1 es una transformación lineal, efectúo la distributiva y esto nos queda alfa CT1U más beta CT1B. Se cumple. Entonces, CT1 es transformación lineal. Entonces, de ahí aprobamos nosotros que estas dos operaciones definidas con transformaciones lineales son transformación lineal también. Luego dice, denótese L de B en U al conjunto de todas las transformaciones lineales de B a U. Entonces, se han definido las operaciones que va de L en U, que es la operación suma y la operación producto por un escalar. Y eso forma, creo que un espacio vectorial. Sí, aquí dice, es sencillo, es un ejercicio sencillo demostrar que con estas operaciones el conjunto L de B en U es de hecho un espacio vectorial. De aquí en adelante habrá que referirse a L de B en U como el espacio de las transformaciones lineales de B en U. Entonces, ahí pues tenemos este detalle. De ahí solo tenemos eh, que esto forma un espacio vectorial. L de B en U es el conjunto, que aquí están todas las transformaciones lineales que van de B en U. Se define una suma de elementos del conjunto que da por resultado un elemento del conjunto y el producto de un número real, en este caso, por una transformación o un elemento del conjunto y me da otro elemento del conjunto. Entonces dice, es sencillo demostrar o es un ejercicio sencillo que esto forma un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, aquí tienen otra tarea para el segundo parcial. Entonces sería la número 3, ¿verdad? Probar esto. Tarea 2.3. De aquí en adelante habrá que referirse a L de D en U como el espacio de las transformaciones de B en U, y en el caso que B y U sean espacios de dimensión finita, se tienen algunos resultados sumamente interesantes acerca del espacio. Entonces, si B y U son espacios vectoriales de dimensión finita, entonces L de B en U es un espacio de dimensión finita y la dimensión es el producto de las dimensiones. Entonces, en este caso vamos a revisar la demostración que está por acá. Solo me dicen CAN, que va de, es un espacio vectorial de dimensión en, sería la dimensión de B y M la dimensión de U. Tómense dos bases, defínase las funcionales f sub ij de B en U, tal es que la I va desde 1 hasta M y la J va desde 1 hasta N de la siguiente manera. Para B en B, escríbase a B de esta forma. Luego, entonces, F sub ij de B es lambda I sub J U sub I. Es fácil verificar que cada una de las M por N funciones es de hecho una transformación lineal. Más que todo es por la forma en cómo le están definiendo.
Luego se afirma que beta, que corresponde al conjunto de todas esas funcionales o esas funciones, constituye una base para este, llamada la base canónica de L de B en U. Se verá primeramente que beta genera a L de B en U. Entonces tómese un T que está en el conjunto. Véase que este T puede expresarse como una combinación lineal de los elementos de beta. Para cada B sub J que pertenece a B sub J, J desde 1 hasta N, escriba el vector T de B sub J que pertenece a U como una combinación lineal de los vectores de la base 2 de U. Y esta transformación ya sabíamos que nosotros la habíamos utilizado. Defínase la transformación T que pertenece al generado por L de beta como esta forma que está aquí. Afirma que T virrulía es T, dice. Obsérvese primeramente que por la manera en cómo se definen las transformaciones F sub i j, se tiene que F sub i j de B sub k es U sub 1 si j es igual a k y 0 si j es distinto de k. Entonces, eso lo lleva a esta estructura. Esta estructura corresponde a T de B sub K. Entonces se tiene que T y T virulía coinciden en todos los vectores de la base beta 1 de B, por lo que estas dos son iguales. Y de ahí por el corolario 1.1, L de beta correspondería al espacio generado de beta, correspondería a L de B en U. Véase ahora que las transformaciones son linealmente independientes. Se considera esta combinación lineal. Se tiene esto para todo B en B. En particular, se toma que B es igual a B sub K para K igual 1, 2 hasta M y se tiene lo siguiente. Luego esta se reduce por la forma en que tenía las F sub i J, se reduce a esta forma. Esto sería una base, por lo que las constantes, todas las constantes son ceros, y de ahí prueban la independencia lineal del conjunto de funciones. Por tanto, beta sería un conjunto linealmente independiente y con eso pues ya se tiene que es la dimensión. Aquí más que todo es revisar la estructura de cómo se definen estos. Entonces, vamos a ver. Aquí definen uno para cada uno de los elementos de acá. Los U son elementos de la segunda base. Ujú. Como F y sub J en B pertenece al conjunto de llegada que es U, entonces es una combinación lineal de los vectores de la base 2. Ajá, hasta ahí estoy bien. Luego dice, es fácil verificar que estas funcionales forman una transformación lineal y que esta beta, que está formada por todos estos, constituye una base para L de B en U. Ujú. Dice, tómese un T que pertenece al conjunto y véase que T puede expresarse como una combinación lineal de los vectores de betas. Para cada B sub J que pertenece a beta 1,
T de B sub J pertenece a U, como una combinación lineal de estos. Aquí estamos. Luego defínase este T birrulía como un elemento del espacio generado de los elementos de beta. ¿Por qué dice que son iguales? Se afirma que esto se cumple. Obsérvese primeramente que por la manera en cómo están definidas estas transformaciones, se tiene que F sub IJ aplicado a B sub K, aquí sería en todo caso, este, U sub 1. Esta es la parte que no logro ver. Obsérvese primeramente que por la manera en cómo se definen las transformaciones, es F sub IJ. F sub IJ las definen Lick, ujú. ¿no representará eso que es una matriz de dimensión de las dimensiones multiplicadas? ¿El qué? Cada Es una de que estas. sí, pienso. Sí, sí No, o puedes, sea, con sí lo lo, del teorema. por lo de qué teorema. El teorema 5.1 que está mostrando usted, Ujú. no sé si podría expresarse como una matriz de dimensión V por U, si se podría representarse así, o es la multiplicación usual que representa esa dimensión de L. Ah, es que el detalle es que aquí estamos asociando el espacio vectorial de todas esas transformaciones lineales y que esa dimensión de ese espacio vectorial coincide con el número que es dimensión de B por la dimensión de U. Mm, ya, ok. Sí. Aquí lo que veo es esta definición, que es lo que no me queda claro. Obsérvese primeramente, dice, que por la manera en que se definieron las transformaciones F sub i j, se tiene que F sub i j de B sub K es U sub 1, si J es igual a K. Entonces, dice, T de B sub K birrulía es esta sumatoria por la forma en cómo está definida, pero en esta primera suma, esto me da un U sub I, dice aquí, pero está tomando un késimo elemento en particular. U sub 1, más bien sería U sub I aquí, ¿verdad? Para la igualdad, que F de U sub I J, B sub K va a ser igual a U sub I, no U sub 1. Este sería U sub I para J igual a K y 0, que es la funcional 0, para J distinto de K. Entonces, por cada uno de los F de aquí, voy a obtener un elemento del conjunto de llegada, que son estos. Voy a tener M de estos. El resto van a ser 0. Esto es válido para ir desde 1 hasta M. Ahí sí. Por eso es que me quedaría el U sub I acá
Luego, esto de aquí es la definición de T, que T se definió de esta manera. Como T es un elemento del conjunto de llegada, T de B sub J es un elemento del conjunto de llegada para cualquiera de esos, se tiene la igualdad. Ajá, entonces sí, pero aquí sí hay un detalle. Mire, este de acá es U sub I. Este. Entonces, este conjunto de elementos que están en beta forman una base. ¿Y cuántos hay aquí? Hay M por N elementos. Vemos en beta. Hay M veces I, está N veces J. Y estas van combinadas. Va F de I sub J. Entonces hay M por N elementos que corresponden a las dimensiones de los espacios vectoriales. Esa sería la dimensión, como es el número de elementos que hay en la base beta. Entonces sí, no hay ningún problema. Y luego por la misma estructura en que se establece la igualdad de estas dos, dice, entonces se tiene que T y T barra, T virgulía coinciden en todos los vectores de la base B1. Se tomó uno cualquiera de la base 1, todos van a coincidir. Entonces sucede que T es igual a T virgulía. Por tanto, el espacio generado por beta es igual al espacio de todas las funcionales, porque todas las funcionales de B en U se pueden escribir como una combinación lineal de los elementos de beta. ¿Estamos bien? Ahora, véase ahora que estas funcionales son linealmente independientes. Entonces, se aplica la combinación lineal, es decir, que esto sucede, que esta es la funcional cero. Esta es lo que quiere decir. Esta representa el neutro del espacio vectorial L de B en U, pero este cero de acá es el neutro en B. Tal vez eso dice la observación. Así, es la funcional cero. Es la que para cualquier B esto me va a quedar cero, nada más. Entonces, esto es una funcional o una transformación, que es la transformación nula. Entonces, al aplicar el B por el B sub K, estas se convierten en la U sub I. Pero las U sub I sabemos que forman una base, desde I igual 1 hasta M. Entonces las constantes de esta combinación lineal son ceros. Lick, ¿Sí? una consulta. Cuéntame. ¿Cómo se leería el ¿En, información de VU o cómo se leería en dónde? ¿Cuál? la L del teorema que sale L entre paréntesis V, Esta. Esto sí? es el espacio vectorial de las transformaciones lineales de B en U. Eso significa L de B en U. Es un espacio vectorial. O sea que aquí están todas las transformaciones lineales que van de B en U. ¿Me entiende? Sí, sí. Nada más. No parece muy intuitivo que sea la multiplicación a simple vista. Ujú. No, no se ve para nada intuitivo. Como no esperaríamos ese resultado. Sí, porque vaya, si decimos que V fuese un espacio de dimensión 2 y B de dimensión 3, digamos, Ujú. entonces la dimensión del espacio de las transformaciones sería 6. Sí, correcto. O sea que solo existen 6 transformaciones lineales de B en U. Ah, ok. A eso se refiere. Bueno, que la dimensión del espacio vectorial de las transformaciones de B en U solo son 6. Esa es la dimensión. O sea que hay 6 funcionales de esta forma que me formarían una base para el espacio vectorial L de B en U. Pues son 6 las que hay. F de 1, 1, F de 1, 2. Y así de tal manera que por cada una de esas obtengamos nosotros un vector U sub J. O sea que prácticamente me generarían
una funcional por cada elemento de la matriz de la transformación. Pero como aquí va de un espacio vectorial general en otro espacio vectorial general, pero sí, más o menos la idea es que al momento de generarlos, esas funcionales f sub i j, cada una de esas sería asociada a los elementos de la matriz. O sea que f11 me generaría solo la componente 11 de las funcionales, el resto de elementos serían ceros. Más o menos creo que por ahí iría la parte intuitiva de cómo ver esas funcionales. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda o ven alguna inquietud? Vaya, por ejemplo, aquí está uno, mire. Ah, aquí están lo de los elementos de la matriz que les estaba mencionando. Vaya, por ejemplo, así como dice aquí, por ejemplo, si la dimensión de B2 y la dimensión de U es 3, quiere decir que hay 6 funcionales. Entonces, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. Son 6 funcionales que son transformaciones lineales de B en U. Entonces, alfa, perdón, f de 1, 1 aplicado a los elementos de la base del conjunto de partida, me van a dar U1, U1 en este caso, luego U2, U2, porque va de F de 1, 1, F de 1, 2, me da U1, U1, lambda 1 y lambda 2, luego este que va de 2, 1, 2, 2, me generaría lambda 1, U2, lambda 2, U2, F de 3, 1, me da lambda 1, U3, y este de aquí me da lambda 2, U3 también. Luego, beta 1 es B1, B2, beta 2 es uso 1, uso 2, uso 3, son bases de B en U respectivamente. En cada caso, cualquier transformación T que va de L de B en U puede expresarse como T es igual a alfa 11 F11 más alfa 12 F12, alfa 21 F21, alfa 22 F22, alfa 31, alfa 31, alfa 32 F32, en donde T aplicado a B1 me da una combinación lineal de los vectores U1, U2 y U3. T de B2 me da una combinación lineal de los vectores U1, U2 y U3. Entonces, uno se podría preguntar, dice, por la forma de las matrices que representan las transformaciones F sub i J. Entonces, aquí toman una específica, F de 1, 1 aplicado a B1, que es una base, me da 1. Por tanto, f de 1 respecto de la base 2 es 1, 0, 0. Luego f de 1, 1, B2 es, es 0, por lo tanto, esta columna me da de puros ceros. F de 1, 1 entonces sería esta matriz. F de 1, 2 es esta otra. F de 2, 1 es esta. F de 2, 2 es esta. Es decir, que F sub i j de beta 1 a beta 2 es la matriz de 3 por 2 que tiene por elementos ceros, excepto en el elemento ijésimo, o sea, en el elemento de la yésima línea o yésima fila en la jésima columna, que es 1. Se encontrará entonces sorpresivamente que las viejas conocidas matrices de la base canónica corresponden a las matrices asociadas a esas funcionales.
En el siguiente teorema se mostrará que con la correspondencia que se estableció en la sección 3, dice, entre las transformaciones y las matrices. Entonces, eso hace un isomorfismo entre las dos. Esa F, porque tenemos una F definida de las transformaciones de B en U, todas de dimensión finita, que la dimensión de B es N, que la dimensión de U es M, en las matrices de orden M por N. Entonces, de hecho, dice, este es el isomorfismo de espacios vectoriales. Una de las propiedades de los isomorfismos que se usaron en 7 del capítulo 3, dice que se mostrarán más adelante, es que estos llevan las bases de su codominio. Por tanto, el encuentro sorpresivo que tuve es que las matrices de la base canónica de 3 por 2 del ejemplo anterior queda explicado por el siguiente teorema. Y es donde aparece este. Es donde se establece ese isomorfismo. Entonces, tenemos un isomorfismo entre las matrices de tamaño M por N y todas las funcionales que van de B en U. Sea B el espacio vectorial de dimensión N, U el espacio vectorial de dimensión N con bases beta 1 y beta 2, respectivamente. La función F mayúscula que va de L de B en U en las matrices de tamaño M por N está dada por F de T igual a la matriz de la transformación que va de la base beta 1 a la base beta 2. Este F es un isomorfismo entre estos dos espacios vectoriales. Por esa razón, estos dos espacios vectoriales, que es lo que el compañero mencionaba, que si podíamos asociarlo a las matrices, en efecto, sí se da esa relación. La construcción, digamos, pues bueno, ya vimos la forma de las bases. Y solamente es para tenerlo presente y saber que estos dos espacios vectoriales son isomorfos, nada más. Y aquí tenemos la definición del isomorfismo. ¿Qué es lo que se tiene que probar para saber qué es isomorfismo? Ujú. Que cumpla la linealidad, Que cumpla la linealidad y qué más. que sea una correspondencia, creo, no me acuerdo el nombre. Ya lo No busqué era que era uno a buscando. uno. Ajá, que tenían que probar para que algo isomorfismo, aparte de la propiedad de linealidad. O sea que F debe ser transformación lineal. ¿Y qué más? Que sobre. Que es uno a uno y que sobre, correcto. O sea que es biyectiva. Cheque. Imagino que en el teorema tienen que mencionarlo. Se va a mostrar que es lineal, dice. Es F aplicado a la suma de transformaciones lineales. Esto se cumple. Y que F aplicado a el escalar multiplicado por una transformación, el escalar sale. Y lo otro es que F es una biyección. Dice, como F es lineal, los elementos de la j décima columna de esta matriz correspondiente son los elementos de la matriz de coordenadas de T1 más T2 B sub J con respecto de la base 2. Entonces, se obtiene la relación y de aquí se sacan las matrices. Ya esta sí ya está un poco más pesada, ¿verdad? En el sentido algebraico. Pero no vamos a entrar en detalle en esta parte. Con la relación anterior es válida para la columna J, que concluye que F de T1 más T2 es esta matriz, que es la matriz de la transformación. Esta está definida como la suma de estas dos matrices. Y que estas dos matrices sumadas corresponderían a F aplicado a T1 y que F aplicado a T2.
Similarmente, para F aplicado a C por T, siendo T una transformación lineal. Véase que F es una inyección, sea A la matriz de orden M, define W como esta forma, donde estamos viendo una columna, que es la columna J-ésima. Esto es eh, del teorema 1, dice, existe una transformación T que va de B en U, tal que T de B sub J es W sub J, y que esto corresponde a los elementos de la matriz, que están sobre la columna multiplicando a cada uno de los elementos de la base M, que es de la base 2, ¿verdad? Que es de la base correspondiente a U. Ajá, aquí están, que es de la base 2, beta 2. Entonces se verifica fácil, dice que F de T es la matriz de la transformación de beta 1 a beta 2 y que eso correspondería a la matriz A. Esto muestra que F es sobreyectivo, o sea que siempre se puede encontrar, dada una matriz en el conjunto de llegadas, siempre se puede encontrar una transformación asociada, y aquí tienen la forma de la transformación, que esté. Y esa transformación es única, y eso sale por lo del teorema. Esto muestra que F es inyectiva, dice, por tanto, F es un isomorfismo, pero aquí correspondería a F mayúscula. Por tanto, F es isomorfismo, pero este es F mayúscula aquí, no F minúscula. Y aquí me dan un ejemplo. Pero necesito que revisemos la teoría mejor. Aquí el ejemplo no le vamos a hacer tanto caso. La composición. La composición va a asociar el producto de las matrices. Acuérdense. Entonces, definen composición y dicen sea B, U y W, espacios vectoriales de T1 que va de B en U y T2 que va de U en W. Vamos a hacer composición de T2 compuesta con T1. Son transformaciones lineales, se puede formar la composición T2 compuesta con T1 que va de B en W, definida tal y como lo vemos por acá. Se afirma que T2 compuesta con T1 es transformación lineal. Entonces, la composición de transformaciones lineales, bien definida, también es transformación lineal. Entonces, T2 compuesta con T1, alfa U más beta B es T2, T1, alfa U más beta B. T1 es lineal. Y esta a su vez, pero esto es alfa, T2 compuesta con T1 aplicado a U, más beta, T2, T1B. Y miren, vemos la propiedad de linealidad aplicado a esta transformación. Entonces, es lineal, que es lo que queríamos verificar, que la composición es lineal. También a la composición le añaden la matriz.
El teorema establece las propiedades más importantes de la composición de transformaciones lineales. Dice, como T1 va de L de B en U y T2 va de L de U en W, T3 va de L de W en R, entonces T3 compuesta con T2 compuesta con T1. Mejor dicho, esto significa que la transformación, o sea, que la composición es asociativa. Es que ustedes pueden asociar transformaciones lineales. Luego, T1 que va de L de B en U y T2 que va, y T2 y T3 que van de U en W, también es distributiva. O sea, que esta composición se puede distribuir y se distribuye en ambas direcciones. Solo hay que tener cuidado en dónde pertenecen las transformaciones para poder asociarlas correctamente. Y son transformaciones lineales. Aquí tenemos tres propiedades importantes. Aquí falta una más. Y tres, que es el producto de un escalar por una composición, que el escalar puede entrar en cualquiera de las transformaciones lineales y va a ser igual. Entonces, cuatro propiedades importantes, que es asociativa y que es distributiva tanto por derecha como por izquierda. O sea que ustedes pueden hacer la distribución de la composición a una suma o distribuir desde la suma a la composición y es la misma historia. Y aquí se maneja, lo pueden asociar ustedes como una especie de producto, hombre, pero en realidad es composición. Solo como les digo, hay que tener el cuidado de las transformaciones, de cómo están definidas las transformaciones. Entonces dice, en el siguiente teorema se establecen propiedades más importantes de la composición, o sea que todas estas tienen que ser transformaciones lineales, nada más. Y dice, se harán las demostraciones de uno y 2, se dejarán como ejercicio para el lector 3 y 4. O sea que tienen que probar que 3 y 4 son transformaciones lineales. Otra tarea para ustedes. Vamos al algebraico. Ahí no hay mucho que hacer. Sería probar 3 y 4. 3, 4 corresponderían. Bueno, voy a hacer la capa. Más bien sería aquí que debería de dejar evidencia. Estas dos. Tarea es la número 2.4. Creo que por ahí va la secuencia, no recuerdo. ¿Alguien que las lleve anotadas? Probar que estas son transformaciones lineales, eso es lo que nos están pidiendo. Probar que en este caso, que estas son transformaciones lineales y que satisfacen las igualdades. O sea, prácticamente es algebraico. Ambas, ¿verdad? Son algebraicas. Creo que para esta última solo es de seguir la forma que está por acá. Solo es de seguir esto. Igual, ¿verdad? Recuerden que C por una transformación
nosotros lo definimos así como se definió al inicio el producto, miren, así de esta manera. Solo que aquí es una composición, entonces se le aplica la composición, el escalar y se prueba que es lineal. Entonces, esos son algebraicos, así que no, aquí no me voy a detener. Para, Listo. sí, cuéntame. Sigue la 2.4 solamente. Esta, listo, perfecto. Voy a quitar esto. Aquí asocian a las matrices, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a asociar matrices, vamos a hacerlo algebraico. No, pues no hay que explicar más. Solo están, aquí me están mencionando la matriz de la composición. ¿Cómo asocian la matriz de la composición como el producto de las dos matrices en cuestión? Aquí, por eso miren, traten de seguir la idea de la demostración, que es algebraica, tal y como les había mencionado. Luego dice, supóngase que ahora B, U y W son espacios vectoriales de dimensión finita. Dígase que la dimensión de B es n, que la dimensión de U es r, que la dimensión de W es m. Tómese las bases beta 1, beta 2 y beta 3. Respectivamente, aquí tenemos las dos transformaciones lineales y la composición. ¿Cómo se ve la composición matricialmente? Entonces, para ir de beta 1 en beta 2 se asocia una matriz. Para ir de beta 2 en beta 3 se asocia otra matriz. Cuando queremos ir nosotros de beta 1 en beta 3, asociamos esta, pero esta matriz es el resultado de multiplicar las dos matrices anteriores. Entonces, ¿cómo extraen el resultado? Aquí lo ven por acá, miren que es el producto de B con A, porque esta lo que me va generando son los elementos, tal y como lo dice aquí. Aquí tenemos S y J que corresponde al producto de matrices. Esto me va generando por cada elemento y sub J tenemos eso, entonces definen la matriz de la transformación T2 compuesta con T1 como el producto de T2 de beta 2 en beta 3 con T1 que va de beta 1 en beta 2. En ese orden. Esa sería la matriz de la transformación asociada a esta composición. Entonces, valdría la pena mencionar ese pequeñísimo detalle. Entonces, ¿quién correspondería a C? Aquí está. Aquí. Entonces, este producto o esta matriz es el producto de estas dos. Aquí asocian las dos matrices, que es este por esta. ¿Estamos bien? ¿Qué más? Cuando van del mismo espacio vectorial, esto prácticamente es un corolario del caso anterior. Que esto es cuando vamos a trabajar con operadores lineales. Este uno compuesta con T2. Entonces va T1 es de la base beta por T2 de la base beta también. Aquí tenemos T2 compuesta con T1 de beta 1 en beta 2. Va T2 primero y luego T1. En el orden que aparece, en ese orden aparecen las matrices también.
en la composición. Esto de esta álgebra no. Y esta que denota la inversa, que es la otra transformación que me interesa que conozcamos. En esta sección se aborda el siguiente problema. Da una transformación lineal de B en U del espacio vectorial B al espacio vectorial U. ¿Bajo qué condiciones se puede hablar de una inversa de T? En el sentido de funciones, por ejemplo, el objetivo es dar condiciones equivalentes al hecho que la transformación T sea inversible. En ese sentido se expresa la definición que se dará a continuación y estudiar las propiedades de la inversa, tal y como se dice que esta existe, y por último relacionar esta con el análisis de matrices que corresponden a las transformaciones correspondientes. Algunas de las ideas aparecerán en esta sección, ya fueron presentadas en el capítulo anterior cuando se habló de isomorfismo. Sin embargo, para presentar una continuidad de análisis, ahora se comprenderán las ideas. Entonces, aquí asocian a B, que va de a T, que va de B en U, S, que va de U en B, ujú. Aquí tenemos la definición. Sean B y U espacios vectoriales que van, espacios vectoriales T que va de B en U, una transformación lineal. Se dice que la transformación lineal es invertible si existe una transformación S que va en sentido contrario de U en B, tal que S compuesta con T me da la identidad en B y T compuesta con S me da la identidad en U, donde ID e IU son los operadores de identidad de B y en U respectivamente. Esquemáticamente sucede esto. Obsérvese que en la definición anterior se pide que T de B en U sea inversible. Debe existir S tal que esto suceda. Aun cuando se tenga un operador lineal T de B en B, el hecho que exista S de B en B tal que S compuesto con T, esto no garantiza que T compuesta con S me da la identidad en B. Por lo, pues no se sabe, la composición de las transformaciones es una operación no conmutativa. Mm, sí, porque no conmuta. Luego aquí me dan un ejemplo de una transformación. Sin embargo, si A sub 0 es distinto de cero, bueno, aquí solo es un ejemplo. Allá me están definiendo. Luego tenemos este teorema.
Si la transformación lineal T que va de B en U es inversible, T inversa que va de U en B también es inversible. O sea que T inversa, inversa es T. Si T va de B en U y T2 va de U en W, son transformaciones lineales inversibles, entonces T compuesta con T1 que va de B en W también es inversible y T2 compuesta con T1 inversa. Y aquí tienen la forma de la equivalencia. Eso, ¿qué más? Aquí está la condición. Entonces, el próximo objetivo es caracterizar la inversibilidad de una transformación lineal en términos de su inyectividad y su sobreactividad. Sobreyectividad. Se verá que en el teorema 6.2 que la transformación T es inversible, sí, solamente sí, es inyectiva y sobreyectiva, o sea que es biyectiva. Pero antes veas el lema para caracterizar la propiedad de inyectividad de una transformación lineal en términos de su núcleo. Esto ya lo sabíamos nosotros. Decimos que T, que va de Venus, transformación lineal, es inyectiva, así solamente si su núcleo está formado solamente por el elemento cero. Luego la transformación T de B en U es inversible, si solo si T es inyectiva y sobreyectiva, o sea que si T es biyectiva. T es inyectiva y sobreyectiva. Un isomorfismo es una transformación lineal inversible. Un isomorfismo es una transformación lineal inversible. ¿Mm? Luego este resultado. Supóngase que B es un espacio vectorial, es isomorfo al espacio vectorial U. Entonces B es de dimensión finita, sí, solamente sí, U es de dimensión finita y comparten la dimensión. Corolario, dos espacios vectoriales de dimensión finita son isomorfos entre sí si tienen la misma dirección. Luego, ¿qué más? Aquí hay otro corolario. Y el sea B, un espacio vectorial de dimensión infinita, T va de B en U, una transformación lineal, una condición necesaria, no suficiente para que la transformación T sea inversible, es que en U, es que U sea de dimensión finita y que la dimensión de U es igual a B. Si eso sucede, o sea, lo que significa aquí es que si se cumple esto, esto solamente nos serviría para descartar, porque el hecho de que no sea, no es una condición suficiente para probar
que es transformación lineal. Dice la condición necesaria para que la transformación, no, para que sea inversible es la cosa. Es que si nosotros tenemos que U es de dimensión finita y la dimensión de U es igual que B, si eso pasa, entonces este es inversible. Pero si nosotros tenemos que no es inversible, entonces una de estas dos características no se cumple. O sea, o no son iguales las dos dimensiones, o, o U no es de dimensión finita, que es el conjunto de partidas. Pero ahí tenemos una condición necesaria. ¿Sí recuerdan la diferencia entre condición necesaria y suficiente? Sí, Sí, listo. ¿Y qué más? la necesaria es cuando necesita que esté ahí, pero no es No suficiente para concluye. demostrar. Ajá, Sí, correcto, correcto. correcto. Y la suficiente es cuando si cumple esa ya está Ya sé, demostrado. correcto. Así mero. Tenemos esta definición. Se dice que la transformación T de B en U es no singular si T es inyectiva o de forma equivalente si el núcleo de T solo está formado por elemento neutro en B. Bueno, en U en todo caso. No, en B, sí. Esta lista de equivalencias. Estas equivalencias por lo general son buenas de probar porque involucran todo lo anterior. Eso no sería mala idea que le dieran una revisada. Sí, hasta aquí lo vamos a dejar para que no se atrasen. Yo voy a seguir sacando luego los teoremas importantes a partir del 6.5 y voy a ver si selecciono unos cuantos problemas de esta sección para ver de acuerdo a lo que nos interesa, nada más de conocer qué son las transformaciones lineales. Hay unos resultados que aquí los trabajan con transformaciones lineales, pero al final terminan siendo más fácil trabajándolos directamente como están, ¿verdad? Entonces, yo los voy a revisar y se los voy a compartir. Cheque. ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? Dale. Esta es la última. Ahí lo dejo. Listo, entonces cuídense mucho y los veo mañana. Pasen buena tarde. El video lo va a subir hoy, o lo Sí, va a subir. no, lo Ok, subo hoy mismo, sí, con el otro. ok, Disculpen que no se los había podido mandar. no hay falla. Cheque. Espero se mejore la garganta. Sí, ok, listo. Grande, gracias.